Pues, bien, muy buenas noches, estimados estudiantes. Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes. Entramos a esta nueva sesión del curso Historia de la Iglesia. Recuerda que estuvimos viendo el desarrollo del cristianismo a lo largo de la historia, iniciando por la etapa de la Iglesia primitiva, donde recalcamos la persecución, recalcamos también el surgimiento de las herejías, la apología de parte de los padres apostólicos, quienes fueron los sucesores de los apóstoles, y luego pasamos a la siguiente etapa, que es el Concilio de Nicea, el surgimiento de la Iglesia institucional, el papado, ¿no? Y ahora vamos a entrar a la etapa de la Iglesia medieval, que es consecuente de lo que fue el Concilio de Nicea, ¿no? Recordando también que a partir del siglo III, en el Concilio de Nicea, como estuve mencionando en las clases anteriores, nace o surge el rostro de lo que es la Iglesia Católica, pero también en Oriente las iglesias se mantienen a distancia de la Iglesia o la sede apostólica de Roma, que es la sede católica, ¿ok? En esta sesión del día de hoy vamos a ver cómo ocurre eh, contundentemente este cisma entre la Iglesia de Roma, que es la Iglesia de Occidente, o también conocido como Iglesia Latina, y la Iglesia de Oriente, que es conocida como Iglesia Ortodoxa, ¿ok? Así que bienvenidos y bienvenidas a esta clase. Vamos a comenzar detallando el rostro de la iglesia en la Edad Media, la iglesia medieval, ¿ok? Hay ciertas características que quiero que, por favor, rescatemos de la iglesia medieval. A la iglesia en la Edad Media se le conoce también como la iglesia feudal. ¿Por qué razón? Porque la iglesia en la Edad Media, y me refiero a la iglesia católica, poseía grandes propiedades de tierras, tanto en Roma como en otras ciudades importantes del mundo. ¿Ok? Algo que caracteriza al sistema feudal es que un terrateniente o un señor poseía, digamos, grandes proporciones de tierra y este señor contaba con siervos que le trabajaban la tierra para el señor feudal, para el terrateniente, ¿ok? Este mismo sistema de feudalismo también invadió a la iglesia y en el caso de la iglesia era el papa, el terrateniente, el que poseía las propiedades, las tierras y tenía siervos y siervas que trabajaban y cultivaban las tierras que pertenecían a la iglesia. En cierto aspecto, esto ayudó a suplir el hambre y la miseria y las necesidades que surgían en el mundo romano a raíz de las invasiones de los bárbaros. En muchas ocasiones, los papas alimentaban a la ciudadanía, eh, producto de este sistema económico de la iglesia, que es la iglesia feudal, que es poseer las tierras. ¿Ok? Pero en ciertas ocasiones también se llegó a un exceso por el hecho de que el Papa tenía a su disposición grandes tierras que producía, y esto por supuesto alimentaba las riquezas de la Iglesia Católica, también hacía que se caiga en una decadencia moral llevado por la avaricia, por la codicia, y vemos hoy en día el resultado, ¿verdad? El Vaticano cuenta con inmensos salones, a veces donde guardan reliquias de oro, el tesoro del Vaticano es inmenso, incluso un pensador dijo por ahí que con el dinero que hay en el Vaticano se puede calmar el hambre del mundo. Esta riqueza viene desde la época medieval. ¿Ok? Así que esta es la característica de la iglesia en la época medieval, que es una iglesia feudal. Vayamos a otro aspecto. En la iglesia, en la Edad Media, ocurre el surgimiento de la Santa Inquisición. Y preste atención, por favor, a esto, importante. El término inquicio significa investigar. Santa Inquisición es buscar, investigar a las personas que cometían el delito de herejía, según la Iglesia Católica.
¿ok? Y está relacionado al acto de investigar la herejía y condenar a los herejes. Inicialmente la Inquisición estuvo a cargo de la Iglesia, pero pronto pasó a ser responsabilidad del gobierno. Primero fue la Iglesia que condenaba a los herejes y castigaba a los herejes, pero luego pasó a ser asunto del gobierno, donde el emperador y la policía y los gobernantes también perseguían a los herejes. Hereje era la persona que no pensaba igual o no se sometía al dogma católico. ¿Ok? Y así es como nace la Santa Inquisición, que se desarrolló en toda Europa, incluso llegó a Latinoamérica cuando los españoles vinieron y colonizaron esta parte del mundo. Eso nace en la época medieval. Vamos a ver ahora algunos testimonios de cómo es que los padres los papas y los concilios y los teólogos de la Iglesia Católica pensaban acerca de la Santa Inquisición. Lo vamos a ver en unos minutos. El propósito era descubrir la herejía practicada por algunas personas y condenarlas, a veces a un castigo, otras veces a la pena de muerte. Y si pueden ver en el gráfico que tenemos aquí al costado, vemos a los verdugos, que son parte de la Iglesia Católica y del gobierno, que están torturando a personas aparentemente condenadas por herejía. Se condenaba a mujeres, se les acusaba de brujas, a hombres, se les acusaba de herejes, porque no compartían las mismas ideas de la Iglesia Católica. Incluso Galileo Galilei fue condenado también como un practicante de la herejía por la Iglesia Católica, por simplemente decir que la tierra se mueve. La Iglesia Católica decía la tierra no se mueve. Galileo Galilei dijo sí se mueve. ¿Ok? Al final lo terminaron matando. ¿Ok? Continuamos entonces. Eh, Y aquí vemos algunos testimonios, ¿no? La carta del Papa Gregorio noveno a los obispos de Francia, un 13 de abril de 1233. Fíjese lo que dice el Papa en la Edad Media, el Papa Gregorio. Dice, considerando que, metidos en el ajetreo de vuestras múltiples ocupaciones, apenas lográis respirar en medio de las dificultades de una actividad desbordante, y estimando entonces oportuno que compartáis nuestras actividades con otros, os enviamos a los llamados hermanos predicadores al reino de Francia y regiones vecinas, con la misión de luchar contra las herejías. Os pedimos que los recibáis con bondad y los tratéis dignamente, que les aconsejes en estos asuntos y en los demás, que les prestéis vuestra ayuda y vuestra benevolencia, para que de este modo puedan cumplir con la misión que se les ha confiado. El Papa envía una comisión de personas hacia Francia y el objetivo de esta comisión era descubrir a los herejes, era investigar en Francia quiénes son los que están practicando la herejía, o sea, están actuando en contra del dogma católico. ¿Ok? Esta carta nos demuestra ese aspecto de la Iglesia Católica, que es la Santa Inquisición, buscar a la persona que está practicando la herejía. Vemos otro testimonio de las Constituciones de Catania, 1224. Y fíjese lo que dice en esta Constitución. Todo el que haya sido manifiestamente convicto de herejía por el obispo de su diócesis será inmediatamente apresado a petición de éste por las autoridades seculares del lugar y entregado a la hoguera. Esta era la condena para aquellas personas que se les consideraba hereje. Y más adelante vamos a ver puntualmente quiénes eran estas personas acusadas de herejía, contra quiénes están escribiendo estos papas. ¿Ok? Si sus jueces creen que hay que conservarle la vida, sobre todo para que convenza a otros herejes, se le cortará la lengua, que no vaciló en blasfemar de la fe católica y del nombre de Dios. Estos fueron los castigos hacia las personas que, según la Iglesia Católica, practicaban la herejía. Vemos aquí decisiones que se tomaron en el Concilio de Toulouse respecto a las herejías, 1229. Dice así.
En cada parroquia de la ciudad y fuera de ella, los obispos designarán a un sacerdote y a 2 o 3 laicos, o más si es necesario, de reputación intacta, que se comprometan por juramento a buscar asidua y fielmente a los herejes que vivan en la parroquia. Visitarán minuciosamente las casas sospechosas, las habitaciones y cuevas y lugares más disimulados que deberán ser destruidos si descubren herejes o personas que prestan apoyo o favor, asilo o protección a los herejes. Tomarán medidas para impedir que huyan y los denunciarán lo antes posible al obispo y al señor del lugar o a su lugarteniente. Los señores temporales harán buscar con cuidado a los herejes en las aldeas, las casas y los bosques donde se reúnen y harán destruir sus cobijos. Al leer este texto, uno puede imaginar, ¿ok? En su mente, o puede traer a la mente aquellas películas que reflejan la Edad Media, aquellas películas donde el pueblo sale con sus trinches, con sus antorchas, a perseguir a cierta persona que se le acusó de brujería o de herejía o de hablar mal en contra de la Iglesia Católica. ¿No? En ese entonces era común quemar a personas que, según ellos, practicaban la brujería. Era común acusar a una persona del acto de brujería. ¿Ok? Entonces, el trabajo de parte de la Iglesia Católica era eso, era buscar a aquellas personas que practicaban la herejía y condenarlas. ¿Ok? Y incitaban a toda la sociedad civil a que también denuncien si descubren que alguien está practicando la herejía. Y esta carta va por ahí. Si esas personas que están leyendo esta decisión del Concilio de Toulouse descubren a una persona que está practicando la herejía, tenía que denunciarla. ¿Ok? Continuamos. Y algo que probablemente nos va a llamar la atención a nosotros, ¿no? Los cristianos de este tiempo, sobre todo los protestantes, es, pero ¿qué pensaban los teólogos y los biblistas? ¿En qué sentido bíblico tenían apoyo para practicar la Santa Inquisición, que en otras palabras es asesinar al prójimo? ¿No? Uno puede preguntarse eso, ¿en qué consistía, en qué argumento teológico bíblico se basaban los cristianos de aquella época para asesinar a los herejes? Sumó lo que decían tanto los papas como los teólogos oficiales de la Iglesia Latina, de la Iglesia Católica, por ejemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino para muchos estudiosos de hoy en día es considerado una fuente de conocimiento y filosofía de la época medieval. Incluso es considerado un santo, Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino escribe una obra llamada Suma Teológica, que es muy citado hoy en día cuando se estudia historia del pensamiento cristiano o se estudia el dogma cristiano, etcétera. Pero vamos a ver qué es lo que escribe Santo Tomás de Aquino respecto a la Santa Inquisición y cómo él presenta argumentos teológicos a favor de la Santa Inquisición. ¿No? Esto es increíble. Dice así, acerca de los herejes, deben considerarse 2 aspectos, uno por parte de ellos, otro por parte de la Iglesia. Por parte de ellos está el pecado por el que no solo merecieron ser separados de la Iglesia por la excomunión, sino aún ser excluidos del mundo por la muerte, pues mucho más grave es corromper la fe, vida del alma, y que falsificar moneda con que se sustenta la vida temporal. Para Santo Tomás de Aquino era necesario asesinar a los herejes. Dice así, y si tales falsificadores y otros malhechores justamente son entregados sin más a la muerte por los príncipes seglares, con más razón los herejes al momento de ser convictos de herejía podían no solo ser excomulgados, sino ser entregados a justa pena de muerte. Por parte de la Iglesia está la misericordia para la conversión de los que yerran. Por eso no condena luego, sino después de una primera y segunda corrección, como enseña el apóstol. Pero si todavía alguno se mantiene pertinaz, la Iglesia, no esperando su conversión, lo separa de sí por sentencia de excomunión, mirando por la salud de los demás. Y aún pasa más adelante, relegándole el juicio seglar para su exterminio del mundo por la muerte. Este es un argumento teológico y bíblico porque cita a San Pablo
sobre la Santa Inquisición, ¿no? En estos argumentos se apoyaba la Iglesia medieval para llevar a cabo estos fines de asesinato a cientos y miles de personas por no sujetarse al dogma católico o por ser acusados de brujería. ¿Ok? Entonces, sí había, según ellos, según su perspectiva, argumentos teológicos. Para nosotros, los de esta época, que tenemos quizá un pensamiento crítico más desarrollado, no estamos de acuerdo con estas prácticas. Pero en ese tiempo, esto era razonable. ¿Ok? Continuamos viendo. Veamos otro aspecto del desarrollo de la iglesia medieval. ¿Cómo surge el papado medieval? Y presten atención a esto, por favor. A mayor proporción, el papado medieval es considerado como un papado corrompido por el poder del dinero, por la lujuria y por la avaricia. Se practicaba incluso orgías, se practicaba fiestas ocultas con mujeres, los obispos tenían relaciones sexuales con mujeres libremente, no se casaban, pero practicaban estas cosas, ¿ok? A escondidas de la luz pública, ¿no? Es un papado corrupto. ¿Ok? Pero ¿cómo surge, cómo se configura el papado medieval, ese papado característico de arrogancia? ¿Cómo surge, cómo se configura? Ojo, no todos los papas fueron así, pero dije a mayor proporción, o sea, gran cantidad o la mayor parte del papado medieval se caracterizó por actuar de esta forma. El término papa era ya utilizado antes del siglo III, o sea, en la iglesia primitiva el término papa ya era no tan común, pero era utilizado en un sentido de cariño y aprecio hacia los obispos. O sea, un obispo era un papa, un padre, porque papa significa eso, significa padre. ¿Ok? A cada obispo incluso se le podía decir padre o papa, no necesariamente al obispo de Roma, sino también al obispo de Jerusalén, de Antioquía, de Alejandría, de diversos lugares, de Etiopía, etcétera. Eran los papas, o sea, los padres, el padre de la iglesia. ¿Ok? Pero fueron los obispos de Roma quienes reclamaron el título para sí, aprovechándose de su posición e influencia. Para el siglo cuarto o quinto después de Cristo, la Iglesia Católica de Roma comenzó a decir que Constantino le cedió poder y autoridad a la Iglesia Católica de Roma, tanto para tener propiedades como también tener poder e influencia en todas las iglesias de Europa y de Asia. ¿Ok? La Iglesia Católica comenzó a buscar argumentos para favorecer su posición. Incluso comenzaron a decir, aquí en Roma fue sepultado Pedro, sobre Pedro fue fundada la iglesia, así que nosotros somos heredera de la iglesia que fundó Pedro. O sea, son la iglesia primitiva o son herederos de esa iglesia primitiva que fundó el apóstol Pedro, ¿no? Comenzaron a sacar leyendas, historias para aprovechar y ganar posición y autoridad sobre los demás obispos y las demás iglesias. ¿Ok? Consideremos esto. Sin embargo, no todas las iglesias de Oriente estaban de acuerdo con el Papa de Roma, ¿ok? No siempre. Las iglesias de Oriente, las iglesias independientes todavía en Oriente, Jerusalén, Antioquía, etcétera, estaban de acuerdo con el Papa de Roma. Y fíjense aquí, fue León I el Grande, del 300, quien nace 390, fallece 461, quien configuró el rostro del Papa medieval. Se cuentan muchas leyendas de él, en especial sufriendo el ataque de Atila a Roma. ¿Por qué el Papa de Roma adquiere posición y poder? Se cuenta una leyenda acerca del Papa León I el Grande, que cuando Atila viene y quiere conquistar la ciudad de Roma, el Papa fue a hablar con Atila, fue a hablar con él y le frenó y le dijo o le suplicó que no entrara a Roma para conquistarla. Surgen leyendas incluso que dicen que mientras el Papa se acercaba a Atila, aparecieron San Pedro y San Pablo al costado del Papa con espadas, ¿no? Imagínense este imaginario, estas leyendas, para afianzar la autoridad del Papa.
en Roma había un vacío político, no había emperador que podía defender la ciudad de Roma de los bárbaros, de las invasiones que constantemente venían. Entonces, el Papa muchas veces va a ser la autoridad tanto civil como religiosa en Roma. Por esa razón es que el Papa llega a tener más influencia que muchos gobernantes, porque ocupa ese vacío de parte del gobierno romano, ese vacío político que dejaron o que estaban dejando muchos líderes políticos de Roma. Entonces, el Papa aprovechaba los vacíos políticos de Roma para aumentar su poder sobre la sociedad romana y en Europa. ¿No? El Papa lo era todo. El Papa era, sin la autorización del Papa, no se podía predicar. Sin la autorización del Papa no se podía interpretar la Biblia. El Papa es el único que tiene el derecho de interpretar la Biblia, porque es heredero de San Pedro, según la perspectiva católica medieval. El gran cisma. A raíz del surgimiento del Papa, también va a ocurrir el gran cisma de 1500 del año 1054. Las iglesias de Oriente no siempre estuvieron de acuerdo con la iglesia romana, eso lo he venido repitiendo y en clases anteriores también lo he demostrado. Mientras se configuraba la iglesia católica romana, también se configuraba la iglesia de Oriente, diversas iglesias de Oriente, de Armenia, de Etiopía, de Alejandría, la iglesia copta, etcétera, se configuraban en Oriente, que estaban distantes en cierta forma de la iglesia católica. Con la llegada al patriarcado de Miguel Celurario, ¿no? Fue un obispo de la ciudad de Constantinopla, se concluyó un cisma que venía gestándose desde hace siglos. Recuerde las clases anteriores. Las iglesias de Oriente mantenían su independencia, en cierta forma, mientras que la iglesia de Occidente reclamaba para sí la autoridad. Entonces, esta diferencia concluye con el gran cisma provocado por el obispo Miguel Celurario. ¿Y cómo se llevó a cabo este cisma? Sucede que el cardenal Humberto da Silva, junto a su séquito, viajó a Constantinopla, en Oriente, a procurar un diálogo, pero su tono desafiante y autoritario incomodó a Miguel. Esto fue lo que pasó. El Papa de Roma se da cuenta que las iglesias de Oriente están manteniéndose distantes y no se están sujetando a la primacía católica romana. Entonces, Humberto da Silva, ¿no? Un delegado por la Iglesia Católica, va a Constantinopla a hablar con el obispo Miguel Celurario, quien fue el obispo, el patriarca de las iglesias de Oriente, también conocido como Iglesia Griega Ortodoxa. Pero ese diálogo no se concluyó a nada bueno, porque Humberto da Silva fue con un tono desafiante y autoritario, queriendo imponer. Al final, cuenta la historia de que Humberto da Silva deja pegado, ¿no? En el salón donde conversaron, deja pegado una bula papal donde se establece la excomunión de las iglesias de Oriente. Es decir, excomulgan o expulsan de la Iglesia Universal a las iglesias de Oriente. ¿Cómo se desarrolla, ¿no? Aquí está este cuarto aspecto, en este punto dice, la conclusión de este diálogo fue que la Iglesia Católica excomulgó al patriarca Miguel y a la vez el patriarca Miguel excomulgó a la Iglesia Católica. Fíjese, ¿no? Ambos se excomulgaron. El patriarca Miguel con el Papa de Roma, ambos se excomulgan. El Papa de Roma dice, excomulgo a Miguel, obispo de Constantinopla, por no sujetarse a la Santa Iglesia Católica. ¿No? Y el patriarca de Constantinopla dice lo mismo, excomulgo al Papa de Roma por, digamos, querer imponer o practicar doctrinas erradas. Ambos se excomulgan, ¿no? Y eso dio como resultado al cisma. El cisma de 1054 dio inicio a la Iglesia Ortodoxa griega, que hasta el día de hoy existe. La Iglesia Ortodoxa griega. Ustedes pueden googlear, ¿no? Tienen ciertas características un poco similares a la Iglesia Católica, pero en la mayor cantidad son diferentes. ¿Ok? Entonces, démonos cuenta que no todos estuvieron de acuerdo con la Iglesia Católica. Y esto también, este desacuerdo con la Iglesia Católica da surgimiento a los movimientos de reforma, que vamos a llegar en un momento.
Y con estos aspectos ya vamos a concluir. Surgimiento de los movimientos de reforma. La predicación laica estaba prohibida, sobre todo de pobres e iletrados y de mujeres. La predicación pertenecía exclusivamente al obispo en su diócesis. O sea, para la Iglesia Católica, un laico, es decir, un iletrado, un pobre, un inculto, uno que nunca entró a un monasterio a estudiar junto con los monjes, no puede predicar el evangelio, no puede ejercer el ministerio. Solo ese trabajo solo le corresponde a los obispos oficiales de cada iglesia y sus diócesis. ¿Ok? Entonces, un grupo de disidentes, es decir, un grupo de personas que no se conformaron a este autoritarismo de parte de la Iglesia Católica, comenzaron a ejercer un ministerio laico y presidir los sacramentos. A esto se le considera como movimientos de reforma. Y vamos a ver en algunas diapositivas más adelante quiénes son estos movimientos de reforma. Esto afectó a la Iglesia Católica ya que suponía el descenso en número de los fieles católicos. Imagínense si por ahí se levanta un laico o un predicador itinerante y denuncia las prácticas de la Iglesia Católica, atrae hacia sí mismo a muchos seguidores. Y muchos seguidores van a abandonar a la Iglesia Católica y si la gente abandona la Iglesia Católica, disminuyen los ingresos económicos. Entonces esto afectaba considerablemente al sistema religioso de la Iglesia Católica. La respuesta de la Iglesia fue la de persecución y el exterminio de estos movimientos, ¿no? La Santa Inquisición llamaba herejes a todo líder de movimientos de reforma. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Tenemos como primer ejemplo los valdenses. Los valdenses fue un movimiento de reforma en el siglo XI después de Cristo, fundado por Pedro Baldo. Pedro Baldo de León fue un próspero comerciante que, a raíz de una experiencia espiritual, abandonó sus riquezas y se entregó a la pobreza. Se cuenta que Pedro Baldo en cierta ocasión escuchó a un narrador en su ciudad que contaba la historia de San Antonio de Abad, ese egipcio, ese cristiano egipcio que fue el primer monje, el primero en abandonar las riquezas y las comodidades e irse a las montañas a vivir y a buscar la contemplación y buscar la meditación en Dios, ¿ok? Vivir la pobreza. Entonces, Pedro Baldo se sintió conmovido y atraído por Antonio de Abad. Entonces, él, que era un acomodado, una persona rica, abandona sus riquezas y se entrega voluntariamente a la pobreza y a la predicación itinerante. ¿Ok? Él creía que de esa forma encarnaría la predicación apostólica, es decir, abandonando las riquezas y abrazando la pobreza y predicando por las calles y por las casas, eh, encarnaría la predicación de los apóstoles. Encargó a un monje la traducción de los evangelios al vernáculo. Tradujeron además otros libros de la Biblia y los tratados de los padres apostólicos. Considerar también, mis estimados hermanos y hermanas, que para ese entonces estaba prohibido traducir la Biblia a una lengua vernacular. Solo existía la Biblia en una lengua, la lengua sacra, la lengua de la teología, que era el latín. ¿Ok? Pero Pedro Baldo se atrevió a traducir la Biblia a una lengua vernácula. Los seguidores de Pedro Baldo abrazaron la pobreza voluntaria y recibieron el sobrenombre de valdenses, ¿no? De ahí nace el término los valdenses. ¿Ok? Se dedicaron a la predicación laica y a presidir los sacramentos sin autorización del Papa, ¿no? Entre los valdenses había líderes que bautizaban, oficiaban la cena del Señor, etcétera. Ejercían los sacramentos sin la autorización del Papa. Fueron excomulgados de la Iglesia por practicar un ministerio itinerante entre los laicos. Fueron perseguidos por la Iglesia, pero persistieron y se extendieron por toda Europa. El movimiento de reforma de los valdenses alcanzó muchas ciudades y muchos se convertían a este tipo de cristianismo itinerante, pobre, eh, que querían encarnar el cristianismo primitivo, porque de eso se trata la reforma, ¿no? Porque a conclusión de esta clase vamos a llegar al movimiento de reforma protestante, a donde venimos nosotros. La reforma es tratar de volver a los orígenes de la iglesia primitiva. ¿Ok?
Una señal de que este movimiento se desligó de la iglesia es que los lombardos no aceptaban el bautismo realizado por los sacerdotes católicos, sino más bien se practicaban bautismos comunitarios dirigidos por ellos. Ahorita voy a explicar quiénes son los lombardos, ¿ok? Ok, continuamos. Entonces, los lombardos, bueno, en sencillas palabras, los lombardos son una extensión del movimiento valdense. El movimiento valdense tuvo dos ramas en sí, los lombardos y los pobres de Lyon, ¿ok? Eh, hace referencia a sus comunidades, a sus lugares donde han crecido, donde se desarrollan, mejor dicho. Entonces, los lombardos, que son una extensión del movimiento valdense, no aceptaban el bautismo hecho por los sacerdotes católicos. O sea, si uno se convertía por un predicador lombardo, pero esta persona que se convierte ya estaba bautizada por la Iglesia Católica, tenía que volver a bautizarse, porque el bautismo de la Iglesia Católica no valía para ellos. Tenía que volver a bautizarse por los líderes valdenses. ¿Ok? El Concilio de Letrán, convocado por Inocencio III a finales de 1215, condenó completamente al movimiento valdense, bajo la frase, y una sola es la Iglesia Universal de los Fieles, fuera de la cual nadie absolutamente se salva. ¿No? Miren el atrevimiento de parte del Papa para declarar aquello. Una sola es la Iglesia Universal, se refiere a la Iglesia Católica. Fuera de esa iglesia nadie se salva. ¿No? Imagínense lo que estaba estableciendo el Papa en aquel entonces. Ok, continuamos. Y disculpen por mi voz, estoy mal de la garganta desde hace un par de días y todavía se manifiesta, creo, ese malestar. Bien, vemos otro movimiento de reforma, los franciscanos. Francisco de Asís fue el fundador de este movimiento. Abrazó la pobreza como predicador itinerante, ¿no? Al estilo quizás de los valdenses o de Pedro Baldo. No se rebeló contra el clero y respetaba la jerarquía católica. Esto fue quizás lo que le diferenció al movimiento de reforma de los valdenses, que Francisco de Asís y sus seguidores no renunciaron a la Iglesia Católica, no hablaron mal de la Iglesia Católica, no denunciaron las prácticas de la Iglesia Católica. Sí buscaron la reforma de la Iglesia, pero sin salir de la Iglesia. Incluso en un futuro se establece la orden franciscana, ¿no? Una orden, un movimiento de monjes que siguen los principios de Francisco de Asís, que la Iglesia Católica los acepta. La extensión femenina del movimiento fue las clarisas, ¿no? Había una mujer llamada Clara que se convirtió en abadesa. Abadesa se refiere a una madre protectora de un convento. Entonces, Clara llega a dirigir un convento, es, digamos, la obispa oficial de ese convento, la abadesa, la madre. Eh, ella funda el movimiento de las clarisas, que es una extensión femenina del movimiento franciscano. ¿Ok? Este movimiento, el movimiento franciscano, era caracterizada por la pobreza voluntaria, el celibato, enseñaban el celibato, que la persona cristiana no debe casarse, y la predicación itinerante. La orden franciscana fue aprobada por la Iglesia Católica en 1223, ¿no? A diferencia de los valdenses sí fueron condenados por la Iglesia Católica. Los franciscanos no. Los franciscanos fueron aprobados por la Iglesia Católica. Vemos otro movimiento, los dominicos. Domingo de Guzmán, ¿no? Fue otro monje. Abrazó la pobreza y la predicación itinerante, al observar el contraste entre la vida ostentosa de la Iglesia Católica y la pobreza extrema de algunos reformistas. ¿Ok? Su movimiento se desarrolló en el sur de Francia. El movimiento dominico obtuvo su aprobación católica en el Concilio de Letrán, ¿no? Otro movimiento de reforma que fue aprobada por la Iglesia Católica, a diferencia de los valdenses. Y aquí vemos la ilustración. Domingo de Guzmán solicita al padre, al papa, aprobación a su orden, es decir, a su movimiento, a su tipo de cristianismo. ¿Ok? Pero también procura reformar a la iglesia, pero sin salir de la iglesia. Otro reformador fue John Wycliffe. John Wycliffe fue un inglés que protestó contra la iglesia católica.
En 1374 se convirtió en rector parroquial de Lutherworth. Wycliffe, aparte de ser un académico, un maestro en teología, también fue rector parroquial en Lutherworth, o sea, ejerció una labor eclesiástica. La Iglesia Romana, y fíjese en este dato, la Iglesia Romana exigía apoyo económico de Inglaterra. La Iglesia Romana en realidad pedía apoyo económico de todo lugar del mundo, ¿no? Incluyendo Inglaterra. Pero Wycliffe aconsejó a que no se le diera el apoyo económico. Dijo que la iglesia era muy rica y Cristo llamó a sus discípulos a la pobreza, ¿no? Wycliffe dijo, ¿para qué darle más dinero a la Iglesia Católica si la Iglesia Católica ya es rica? Y además Cristo no llamó a la riqueza, Cristo llamó a la pobreza a sus discípulos, ¿no? Esta era la interpretación de Wycliffe. Fue condenado como hereje por el Papa, ¿no? Debido a esta rebelión, fue condenado como hereje. Continuó escribiendo en contra de las ideas de la Iglesia Católica, comenzó a traducir la Biblia al inglés, pero murió antes de terminar la obra. ¿Ok? Inició el trabajo de traducción de la Biblia al inglés, pero murió. Incluso se cuenta la historia de que después de muerto y sepultado, la Iglesia Católica desenterró sus huesos y lo quemó, en señal de rechazo a esta persona a ser condenado como hereje. Ok, continuamos. Han Hus fue otro reformador, y estamos hablando de movimientos de reforma antes del Martín Lutero, ¿ok? No todo fue, digamos, una iglesia rígida, sino que también había movimientos de reforma que querían cambiar a la iglesia. Han Hus nació en el reino de Bohemia en una familia pobre. Entró al sacerdocio buscando prestigio y una vida mejor. ¿Por qué? Porque en ese entonces las únicas personas que alcanzaban prestigio, o mejor dicho, que tenían acceso al prestigio, eran los monjes, las personas que entraban a un convento a estudiar. Imagínense, para alcanzar posición, buena posición, la persona tenía que convertirse en monje o tenía que entrar a un convento o a estudiar teología. Una persona que se dedicaba a la vida monástica, a la vida eclesiástica, era muy respetada en aquella época. Se desempeñó en la Facultad de Filosofía en Praga. ¿Ok? Comenzó a predicar sermones violentos en contra de los pecados y codicias de poder del clero católico. Leyó las obras condenadas de John Wycliffe y argumentó firmemente contra las indulgencias. Más adelante vamos a explicar sobre las indulgencias, ¿ok? Entonces, Hus también se rebela contra la Iglesia Católica y este personaje así va a ser considerado hereje por la Iglesia Católica. Predicó en el lenguaje común y no en latín. Fue condenado a la hoguera. Juan Hus murió siendo quemado en la hoguera por la Iglesia Católica. ¿Ok? Continuamos viendo. Girolamo Savonarola, ¿no? Otro reformador. Savonarola nació en Italia y fue miembro de una familia adinerada. A los 23 años ingresó a la orden dominicana, que inicialmente fue católico. Profundizó en las obras de Tomás de Aquino. Su predicación agresiva irrumpió en Florencia. Dejó el latín y utilizó el idioma del vulgo para predicar. Enfatizó en la gracia salvadora de Cristo y criticó las prácticas inmorales de los políticos y del clero católico. Organizó un grupo de jóvenes en Florencia e inició una reforma. Fue excomulgado y condenado por el Papa Alejandro VI y quemado en la hoguera en 1498. Savonarola, otro personaje, otro pensador, otro teólogo que también se rebeló contra las prácticas de la Iglesia Católica y fue condenado como hereje y quemado en la hoguera. ¿Ok? Y luego vamos a llegar a conocer un poco más de Martín Lutero. Esta clase ya se va a desarrollar en la siguiente sesión que viene, que es el día viernes, en el que nos vamos a encontrar ya en vivo. ¿Ok? Vamos a terminar aquí con la clase, anunciando estos movimientos de reforma antes de Martín Lutero. Entonces, tenga en cuenta esto. Durante la Edad Media surge la Santa Inquisición, surge la Iglesia feudal, hay exceso de pecado en el papado, en el clero católico, pero a la vez surge un movimiento de reforma.
De estos movimientos de reforma que he mencionado, solo dos fueron aceptados por la Iglesia Católica y más adelante se convirtieron en órdenes de parte de la Iglesia Católica, los franciscanos y los dominicos. El resto de reformadores, por hablar en contra del clero católico, fueron excomulgados de la Iglesia y fueron acusados de herejes y muchos de ellos fueron condenados a la hoguera. No solo murieron estos líderes, también murieron sus seguidores, cientos de reformadores que murieron en la hoguera. Así va gestándose ya el movimiento protestante que va a irrumpir con Martín Lutero, a quien vamos a estudiar en la próxima clase. Hasta aquí fue la clase de hoy, chicos. Apunten sus preguntas. Espero que estén viendo este video completo. Apunten sus preguntas, sus curiosidades, sus aportes, sus reflexiones. Háganmelo saber o bien en el grupo de WhatsApp o también en la clase que vamos a tener en vivo el viernes que viene. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Un abrazo para todos y todas.